Hola, hola, ¿qué tal? Estamos aquí una vez más en Rompiendo Era y pues bueno, muy contenta y muy feliz de que estén con nosotros. Muchísimas gracias a todo nuestro público. Gracias por vernos, por escucharnos, sobre todo por compartir. Cuando le comparten nuestro programa a alguien que les sirve, a alguien que les hace clic y que dicen, ay, pues a tal persona, pues muchísimas gracias, por compartir este programa, porque la realidad es que Rompiéndose Era se hace con mucho amor, con muchísimo cariño, con muchísima responsabilidad también. Y entonces, cuando nos dejan comentarios ahí en la cajita, pues nos hace muy, muy felices, nos llena el corazoncito y decimos, mira qué bonito que estemos llegando, a otros lugares, a varias personas, porque eso nos indica que estamos haciendo, pues, algo bueno, estamos haciendo algo bien. Entonces, muchas, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Por acá, el día de hoy nos acompaña nuestra queridísima Jessie, Jessie Velázquez, ¿cómo estás? Hola, hola, mucho gusto, muy encantada de estar aquí otra vez en Rompiendo Era. Y este día la vamos a romper porque el programa está muy interesante. ¿Verdad que sí? Va a estar re bueno. Queridísima Diana, ¿cómo andas? Hola, Vani, pues aquí de nuevo intentando hacer algo bueno por estas nuevas generaciones, ¿no? ¿Y por qué no por las viejas, no? Y nuestros contemporáneos, como tal. Yo por ahí decía antes, alguien antes me decía, es que perro viejo ya no aprende trucos, ¿y qué creen? Que justamente, como decía Jess, pues hay que romperla y justo rompíamos esos estereotipos que están marcados y pues sí, sí aprendemos, ¿no? Aunque ya aunque estemos un poquito más grandes y así, sí se aprende, uno si escucha, justamente empieza a cuestionarse. Esperemos que este programa les sirva también para irse cuestionando algunas cosas y pues ver que algunas cosas ya no están vigentes. Entre estas, pues bueno, el tema del día de hoy es masculinidades y entonces la realidad es que pues aquí en Rompiendo Era sabemos, ¿no? Que todas las personas son igual de importantes, de valiosas, de necesarias. Y pues bueno, en ese sentido, pues abogamos también estrictamente por estas masculinidades sanas, ¿no? Como tal. Entonces, hablamos de que hay de entrada que México, ¿no? Para empezar, que es nuestro país, pues es un país estrictamente sí machista, ¿no? Sumamente machista, con una estructura patriarcal también en las familias, ¿no? Y entonces, pues hemos conocido, ¿no? Estas masculinidades hegemónicas, como en un primer momento se marcan, ¿no? Estas masculinidades que, ¿cuál es el estereotipo de una masculinidad hegemónica? Pues es un hombre patriarcal, es un hombre violento, es un hombre que tiene pensado que para poder establecer una relación, pues tiene que basarse estrictamente en el poder, ¿no? Basarse en la cantidad de dinero que pueda ostentar como tal, ¿no? Y que pueda también ejercer entonces, ¿no? Y que piensa que a través de la violencia pues puede conseguir pues lo que quiere, ¿no? Se basa también en la violencia, en la humillación hacia otras personas, en estas cuestiones también de anular sus sentimientos, sus emociones, de no mostrarlas y entre menos se muestre, pues prácticamente se considera que su orgullo y su ego pues están muchísimo mejor. La realidad es que conocemos a muchas personas, inclusive a veces muy cercanas, eh, justamente con estos patrones. Entonces, vaya, ¿no? La realidad es que esta masculinidad tan violenta, tan cruel, tan cruda, también hace mucho daño. Tenemos por otro lado la masculinidad subordinada, que es justamente que aquel que se somete frente a esta masculinidad hegemónica, en donde entre los mismos hombres, entre estos círculos, hay alguien que siempre se somete al otro
como tal, ¿no? Que es el compinche básicamente de aquel que ejerce la masculinidad hegemónica. Y que también, en ese sentido, es una masculinidad subordinada para poder sobrevivir dentro de estos círculos de hombres que son, pues vaya, ¿no? Estos círculos sumamente agresivos entre ellos mismos. Y bueno, tenemos por otro lado, justamente, estas masculinidades sanas, ¿no? Que rompen justamente con esta relación a la forma de relacionarse entre hombres, en donde impera prácticamente el respeto, pero también la renuncia, justamente a lastimarse, a humillarse entre ellos, a alejarse de la violencia y también a pues algo muy importante, a reconocer sus emociones, sus sentimientos y esto como tal, pues que nos hace ser personas. Entonces, estas masculinidades como tal, pues hoy día nos vamos cuestionando todo esto por una razón, porque es hora, porque ya es tiempo y porque simple y llanamente nos damos cuenta que estas masculinidades, por ejemplo, la hegemónica, hace mucho daño. El hecho de anularse, de minimizar tus emociones, como tal, y todo lo que se calla, pues está haciendo mucho daño. Tan es así que el INEGI, reporta que prácticamente la muerte en hombres, hoy tenemos una esperanza de vida, que llega prácticamente a los 79 años en los hombres y a los 82 años en las mujeres. Y bueno, encontramos que principalmente el cáncer, la diabetes, la hipertensión son los principales problemas, adicional al COVID, como tal, los que se están llevando a nuestros hombres. Y bueno, el tema acá nos decían los médicos, pues bueno, es que tiene que ver mucho con algo muy importante, que adicional, que yo me quedé así con de, ¿cómo? Pero los hombres asumen también actividades de mucho riesgo que, por ejemplo, nosotras la realidad es que no hacemos. Y entonces, también esto nos lleva a justamente a ver esta parte, ¿no? A a que anulan inclusive esta cuestión del miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿cómo vamos a decir que un hombre llega a tener miedo? Pues sí, pues somos personas al final del día, ¿no? Y en ese sentido, pues justamente encontramos que encaja como tal en la masculinidad hegemónica. Jessie, me imagino, quiero pensar, que has tenido cerquita o conoces algún hombre que te hace clic con estas características, ¿o me equivoco? Pues no te equivocas, pero sobre todo creo que, como lo hemos comentado, existen estos estereotipos que son todas estas ideas, conceptos que se arma la sociedad acerca de lo que debe de ser un hombre y de lo que debe de ser una mujer, ¿no? Entonces, empezamos mal desde que los niños son chiquitos y les comenzamos a decir que los hombres no lloran, ¿no? Empezando por ahí. O sea, ¿cómo vamos a decirle a un niño que los hombres no lloran y luego les exigimos que expresen sus sentimientos, ¿no? ¿Cómo vamos, o sea, con qué cara como sociedad hacemos eso, no? Y esto que comentas de las profesiones, de que ellos asumen esas profesiones de riesgo, también tiene que ver justo con estas concepciones de la sociedad, de bueno, es que los hombres, sí son buenos para esos trabajos donde se requiere, violencia, ¿no? Por ejemplo, ser militar, ir a la guerra, policía, bombero, piloto, o sea, todas estas, estas profesiones que están relacionadas con la violencia o con ser intrépido, con ser valiente, con ser fuerte, ¿no? En el sentido físico. Entonces, asumimos todas estas concepciones, partiendo desde que, la sociedad en un primer plano, pues dice, son características biológicas, pero lo cierto es que esa violencia no es una característica biológica. Esa violencia tiene que ver esa dominación de la que hablabas tú, tiene que ver con una cultura que nos ha formado de esa manera, ¿no? Y que les ha hecho creer a los hombres que no pueden expresar sus sentimientos, y obviamente el no expresar tus sentimientos, el tener esa rabia reprimida,
¿qué es lo que genera? Genera depresión, ¿no? Entonces, caemos en esta espiral de enfermedades, ¿no? Caen los hombres en esta espiral de enfermedades, como bien lo comentabas, eh, infartos, ¿no? Accidentes cardiovasculares, embolias, o sea, todos estos temas que tienen que ver con el aumento de presión, ¿no? Em, de cómo te va empujando a la sociedad, y esto de que no te dejen expresar tus sentimientos, pues es muy grave. Y otra cosa, la sociedad también a los hombres el sentimiento que les deje expresar es la rabia, ¿no? La rabia sí la pueden expresar, la rabia es un sentimiento que se les permite a los hombres, a diferencia de las mujeres. A nosotras se nos permiten otros sentimientos, ¿no? A nosotros se nos permite llorar, aunque te asocian a: "Ay, es una chillona, es una sentimental, de todo llora", ¿no? Pero al menos se nos permite expresar esos sentimientos, ¿no? Y sin embargo, cuando un hombre, los expresa, entonces lo asocian con estos insultos, como si ser mujer fuera un insulto, ¿no? "Ay, eres niña", ¿no? "Ya lloró la niña, ya lloró la señorita, pásenle un pañuelo", ¿no? "Ya tiró sus Barbies", o todas estas expresiones que tienen que ver con que los hombres muestren toda esta gama de sentimientos, ¿no? Todos estos otros sentimientos. Entonces, yo pienso que sí, efectivamente, hay muchos hombres que encajan con estas masculinidades que estás mencionando, principalmente con esta masculinidad hegemónica, pero es desde cómo educamos en general, cómo los educan, cómo estos estereotipos los estigmatizan para reprimir sus emociones. O sea, básicamente, los educan para reprimir. O sea, yo me pregunto también en dónde estaríamos nosotras si también nos hubieran educado para reprimir las emociones, ¿no? O sea, estos estereotipos con los que hemos crecido, tanto hombres como mujeres, pues nos están haciendo mucho daño como sociedad. Nos están haciendo daño a los niños, a las infancias, a las mujeres, y nosotros como mujeres y las infancias que somos receptoras de esa violencia de los hombres que, como les dije, viene desde estas causas muy profundas de no saber en dónde poner los sentimientos, ¿no? ¿O tú qué piensas, Diana? Sí, pues simplemente si nos vamos a estos porcentajes de suicidios, ¿no? Cómo se reprimen y cómo el índice en suicidios, en hombres es mucho mayor que el de mujeres. Yo lo veo también desde aquella dominación, ¿no? Buscan la dominación en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito familiar. Y también verlo como una pesada carga, ¿no? Porque desde que no te puedes expresar en su totalidad hasta que hay sobre ti puesto que tienes que, soportar el llevar, pues, el sustento económico a casa, ¿no? En su mayoría, creo que hasta la actualidad todavía se sigue criticando a aquellos hombres que no son el sustento por completo de su hogar, ¿no? Que también la esposa trabaja o la novia trabaja y entonces, ay, pues, ¿por qué ella también aporta, no? Pues, que tú no ganas lo suficiente. Y, pues, también tenemos que ver que, pues, hemos avanzado en esos rubros, ¿no? Si bien ya, creo que en nuestra generación es mejor visto que o es más común que eso suceda, pues, qué pesado también que se te asigne este rol de solamente mantener un hogar, ¿no? Más en la actualidad que ya no es solamente un salario, con un salario alcanza, ¿no? Para sostener una familia. Entonces, pues, esta es una carga bastante intensa y, bueno, también de ahí se desglosa, que haya a veces violencia económica, ¿no? Que hay de aquellos hombres que no permiten que sus esposas trabajen, ¿no? Que desde este tradicionalismo dicen: "No, tú te quedas a cuidar a los niños en el hogar o a cuidar el hogar, y pues yo te doy y lo que yo pueda", ¿no? O sea, pues nada más lo que él gane. Entonces, a partir de ahí, pues hay una violencia económica hacia la mujer también, ¿no? No ganas tus propios recursos y no hay más dinero, pues ni modo, te aguantas, y pues de ahí pueden desglosarse muchas otras violencias, ¿no? Em, pues también en el ámbito político lo hemos visto, ¿no? Si bien hemos logrado en ciertos aspectos la paridad,
se han impulsado leyes que logran la paridad, pues leía al respecto, ¿no? Sobre las legisladoras que dicen, bueno, ¿y qué pasa si somos el 50%? Si de todas maneras las órdenes siguen llegando de los hombres, ¿no? O sea, si hay un sentido establecido, ¿no? Si se les dan las pautas de cómo votar, hacia dónde ir, y al final siguen siendo hombres, ¿no? El poder sigue estando en manos de hombres. No sirve de nada que haya un número al frente y digan, bueno, somos el 50% mujeres, si las leyes, las órdenes siguen viniendo de hombres. Igual leía al respecto, ¿no? Del ánimo de que siempre se nos mantenga calladas desde el poder, ¿no? Entonces, todo esto de las masculinidades nos lleva a analizar también el feminismo, ¿no? Porque hay quienes argumentan que el feminismo solamente es una lucha, por el bien de las mujeres, ¿no? Que es el patriarcado convertido, ¿no? Hacia el feminismo. Y esto es un gran error, ¿no? Un feminismo sano que lucha porque todos nos podamos expresar, porque todos podamos, ser iguales, ¿no? No se trata solamente de decir: "Ah, bueno, pues ahora va la nuestra", ¿no? Ahora nosotros vamos a tener todo el poder y entonces tú te vas a callar y no te vas a poder expresar. Es una lucha porque todos nos podamos expresar y podamos romper estos estereotipos que hemos estado señalando, estos estereotipos que pesan, estos estereotipos que matan, ¿no? O sea, llegamos a este punto. Los estereotipos pueden llegar a movernos tanto que pueden llegar a matarnos, ¿no? Entonces es bien importante que desde las infancias comencemos a intentar abolirlos, ¿no? Yo sí creo que es bien complicado para nosotros cambiar, pues ya las personas grandes, ¿no? Creo que debe de haber demasiada disposición por su parte. Sí apuesto más por las nuevas generaciones, he de ser sincera, porque creo que, diablos, después de estar educados bajo este sistema, hay veces que es bien complicado siquiera acercarse a las personas mayores y decirles: "Oye, es que no está bien", o sea, hay otras formas, ¿no? Hay otras formas de hacerlo, hay otras formas de acercarte a tus hijos, de acercarte a tu familia, hay otras formas de manifestarte, está bien que llores, está bien que salgas, pero no está bien que violentes, ¿no? Entonces, es algo muy, muy difícil, al menos, en lo personal, yo considero que sí hay veces que no podemos hacer más que poner las cartas sobre la mesa y pues ya está, ¿no? Yo creo que sí, la apuesta es por las nuevas generaciones. Qué fuerte, ¿no? Lo que nos acaba de decir Diana, es decir, nada más las nuevas generaciones, este, ouch, ¿no? En ese sentido, ¿no? Aún pienso que, aún con ello, aún hay esperanza, ¿no? En donde las viejas generaciones, ¿no? Nuestros contemporáneos, y los que nos preceden, pues bueno, aún tienen esa esperanza. Y Diana, le dio también al clavo, ¿no? O sea, hay nuevas formas de relacionarnos, ¿no? Y Jessie, cuando nos dijo que efectivamente, ¿no? El punto es la educación. O sea, considero que el punto nodal está ahí, ¿no? En la educación como tal, porque efectivamente, ¿no? Es a través de esto en donde nosotras, como tal, podemos construir de igual manera, en compañía de los hombres, de ir acompañando a esta formación como tal y a esta educación en donde, pues bueno, desde cualquier trinchera podemos ir apoyando, a crecer a estos individuos como tal e individuas, ¿no? En donde tengamos que ir alejando estas partes, ¿no? Porque, pues bueno, esta masculinidad hegemónica lo que refuerza es el poder, lo que refuerza es el dinero, ¿no? Como tal, ¿no? Me llamaba mucho la atención lo que decía Jessie, ¿no? Pues prácticamente con lo que yo pueda, con lo que yo te dé, híjole, pero también me imagino, o sea, de verdad me solidarizo con todos aquellos hombres en donde solamente se les ve prácticamente como esta parte en donde se aportan pues pueden llegar a ser valiosos y pues no, o sea,
¿Y qué pasa? Por ejemplo, lo que nos ha pasado a muchas personas y a todo el mundo, ¿y qué pasa cuando te quedas sin lana? ¿Qué pasa cuando te quedas sin trabajo? Entonces, ¿ya no vales? O sea, ¿cómo? ¿No? Entonces, en ese sentido, es importante replantearnos, ¿no? Justamente esta parte, ¿no? Recuerdo que en algún momento dado, ¿no? Tuve un novio que me dijo: "Pues es que ya me quedé sin trabajo, ¿no? Y pues si ya no quieres estar conmigo, pues yo lo entiendo", ¿no? Y fue mi mirada así ¿de qué me estás hablando, no? O sea, ¿qué tiene que no tengas chamba, no? O sea, pues no pasa nada, ¿no? O sea, como por qué podría afectar, pues esta relación, amoroso-afectiva, y ya entendí posteriormente que para él era importante justamente tener lana, ¿no? Y yo decía, bueno, pues, o sea, pues a cualquiera le puede pasar, y pues para eso, pues también, pues yo puedo apoyar, ¿no? Como tal, y todo este rollo, pero qué trabajo de verdad le costaba a este hombre, híjole, ¿no? Que si salíamos, yo pagara, se sentía como de un en algún momento dado fue de prácticamente pásamelo por abajo de la mesa y yo pago, ¿no? Y era así de, o sea, qué shock tan fuerte para ellos. Es justamente como perder esta parte. Se sentía como si hubiese perdido el control o el poder de algo. Y yo decía, pues no hay nada que controlar para empezar, ¿no? Y pues no hay nada que perder, pero bueno, ¿no? Y por otro lado, es tan importante, ¿no? Ubicarlos en ese sentido, porque la realidad es que cuando los hombres dejan de llorar, dejan de anularse, van guardando silencio, ¿no? Y culmina en lo que nos decía Diana, ¿no? Culmina en suicidios. Hoy vemos que prácticamente muchos de estos hombres, terminan con su vida, o bien terminan solteros y pues callados, anulados, completamente deprimidos, sin sentido, de vida, ¿no? Porque platicas con ellos y no hay mayor sentido. Entonces, la realidad es que hay nuevas formas también de relacionarnos. ¿Cómo? Dejando de hacer, reconociendo también, en todo caso, ¿no? Ir ubicando, prácticamente la violencia que pueden llegar a ejercer o que podemos llegar a ejercer, cuál es la que estamos ejerciendo y en ese sentido dejarla de hacer como tal, ¿no? Porque sí, o sea, sí hay formas diversas, ¿no? ¿O tú qué crees, Jessy? Sí, justamente todo lo que dices es muy importante, ¿no? Esta parte de que este novio pues se sintiera así también es porque volvemos a lo mismo, ¿no? Crecen en una sociedad en donde para empezar les dicen que deben de reprimir sus emociones, ¿no? Con todo lo grave que es eso. Y aparte de eso, su valor está en lo que hacen y no en lo que son. O sea, no son valiosos en sí mismos, sino que es qué das, qué aportas, qué vas a dar, o sea, qué ofreces, poder, dinero, ¿no? Violencia, porque también la violencia se convirtió en esa moneda de cambio. Ahí tenemos a la narcocultura, ¿no? Y todo lo que conlleva esta, la necropolítica, la política, ¿no? Misma, el tema de lo que comentabas. Y entonces, si ponen tu valor en lo que das, en lo que haces, ¿no? Y no en tú como persona, en que vales por ti mismo, pues está muy difícil, ¿no? Que puedan romper esa barrera, que puedan comunicarse y que puedan empezar a tejer otras formas que sean diferentes a la violencia, ¿no? Eh, Hay un libro que vine a recomendar y nadie me paga por eso, de Bell Hooks, que es mi patrona, porque es una increíble pensadora, y ella, en paz descanse, escribió un libro maravilloso que se llama El deseo de cambiar, ¿no? Y en este libro del deseo de cambiar, lo recomiendo que lo lea toda persona, ¿no? Está escrito, principalmente para hombres, pero todo mundo debería leerlo, y me voy a permitir leer una frase que me dolió mucho, ¿no?
cuando pasé por ahí y habla acerca de lo que está comentando Vane, ¿no? Y de lo que ya comentó Diana, y es, los hombres no están sobreviviendo muy bien, los enviamos a la guerra para matar y morir, se tumban en medio de las autopistas para demostrar su virilidad imitando una escena de alguna película, se están muriendo de ataques cardíacos a una edad temprana, se están matando con enfermedades hepáticas y pulmonares a través de las actividades masculinas de beber y fumar, se suicidan aproximadamente 4 veces más que las mujeres, son víctimas de homicidios, por lo general a manos de otros hombres, 3 veces más a menudo que las mujeres, y por todo ello viven unos 8 años menos que las mujeres, en general, a nivel mundial, ¿no? Y esto habla justo de toda esta cultura que hemos construido, de cómo debe de ser un hombre, de cómo es un hombre exitoso, de cómo es un hombre con poder, de cómo debe de ser un hombre, porque claro, tiene que ser dominante, tiene que ser fuerte, ¿no? Aquí en México que siempre te dicen, debe de ser feo, fuerte y formal, ¿no? Entonces dices, ¿qué? Crecemos con tanto con tantas ideas, ¿no? Que están haciendo que, pues, que justamente los hombres estén acarreando todos estos problemas emocionales. Y, también lo que sí tengo que dejar claro es que la verdad yo sí soy optimista igual que Vane, o sea, obviamente pongo mi apuesta, pongo 3 monedas, ¿no? A las infancias y a las adolescencias, pero sí pongo 2 también a las personas, a los hombres adultos, a los hombres adultos mayores también. Yo sí creo que las personas pueden cambiar y no creo, tampoco soy una romántica que piense que cambian y que cambiar es solamente decirlo o que cambian de la noche a la mañana, pero sí pienso que nosotras también como mujeres podríamos apostar para dar ese voto de confianza. Obviamente voy a tener cuidado con lo que voy a decir. Si tú estás pasando violencia, no estoy diciendo que te quedes ahí, ¿no? A esperar que cambie este hombre, ¿no? Como en esta idea de es que va a cambiar, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que los hombres que verdaderamente tienen el deseo de cambiar, pues, es a los hombres que deberíamos apoyar, ¿no? Que de verdad tienen deseos de salir de ese círculo de violencia, de romper el círculo de violencia, porque sí los hay, y los hay en edades adultas, ¿no? Estoy pensando en una serie que estamos viendo y que es maravillosa, que se llama This Is Us, en donde, el padre de familia, rompe ese círculo de violencia hasta cierto punto, creció con un papá alcohólico, con un papá golpeador, violento, machista, ¿no? Y él rompe el círculo de violencia, ¿no? Y con sus hijos es fenomenal y con su esposa es maravilloso, es un padre amoroso, es un esposo que se intenta comunicar, ¿no? Que al final también desarrolla un problema de alcoholismo, pero que esa sanación y ese deseo de cambiar lo lleva a hacer una revolución primero en su persona y luego en su entorno, ¿no? Entonces, yo me pongo a pensar también en justamente en esta parte que comenta este libro, del deseo de cambiar, en que Bell dice, sería maravilloso que existieran estos círculos de curación para hombres en donde, digo, si se reúnen para cualquier otra cosa, pues bien podrían reunirse para expresarse, pero también el problema, y como lo he comentado con amigos y me lo han dicho a mí, y que también me sentí muy triste por esa situación, es que cuando ellos hablan entre ellos de sus sentimientos, pues como que el que los está escuchando los evade, ¿no? Intenta darle la vuelta a ese tema o a veces solamente lo hacen cuando están alcoholizados y entonces el otro, pues como que les da el avión, así como de ya, güey, ahorita estás borracho. Entonces, creo que tenemos que transitar también nosotras como mujeres pienso en estas mujeres que también se asustan cuando ven la vulnerabilidad de un hombre, ¿no? Que también si un hombre llora es como de no es el hombre fuerte, ¿no? Porque aparte, debe de ser fuerte, ¿no? Debe de ser una roca, y eso nos está haciendo mucho daño, tanto a mujeres como a hombres, como a infancias, como a adolescencias, ¿no? Tenemos que romper con esos estereotipos y otorgar ese voto de confianza, pero obviamente no te estoy diciendo a ti que sufres violencia, que te quedes ahí y que te quedes con un hombre narcisista, porque tampoco se trata de que los hombres usen este pretexto de es que estoy aprendiendo, es que estoy haciendo esto para violentar, ¿no? Y para ser narcisistas, porque no es el caso, pero sí creo que hay hombres que genuinamente quieren cambiar.
siendo adultos o siendo adultos mayores y quieren romper con ese círculo de violencia. Y si tú eres uno de esos hombres, pues tienes que saber que puedes tejer redes, que puedes hacerlo mejor, que puedes elegir otras alternativas, ¿no? Eh, abrir, aperturar tu red de comunicación, empezar por eso, empezar a estar en contacto con tus sentimientos. Sé que a lo mejor es más fácil decirlo porque obviamente yo he estado en contacto con mis sentimientos, pero y saber que pueden expresar otra cosa que no sea ira y que no sea violencia, ¿no? O sea, romper de tajo con este círculo de violencia me parece lo principal, estar en contacto con sus sentimientos. Fíjate qué importante, ¿no? No sé, ahorita que hablabas de esta cuestión de la vulnerabilidad, también, como tal, eh, yo me he encontrado, desde esta revolución de la ternura, justamente, ¿no? En acercarme con cuidado, como tal, sin perder como mi feminidad, sin renunciar, a esta parte, ¿no? Y como tal, tengo amigos, ¿no? Y y justo cuando tienen un problema grave, ¿no? O sea, me queda claro que muchas veces no quieren, por ejemplo, como nosotras, ¿no? Un consejo o la forma de resolverlo, sino basta para ellos con que se les escuche, ¿no? Y hace rato, justamente platicaba con un amigo, ¿no? Y me decía de un problema que hoy día tiene, pero yo nada más con el hecho de escucharlo y de decirle, bueno, pues se podría solucionar de cierta manera, ¿no? A o B o tal vez C, pues lo que él señalaba, ¿no? Con que me escuches es más que suficiente, ¿no? Y se da y es importantísimo porque me hace mucho clic, ¿no? Inclusive con esta canción de Casu, ¿no? Que se llama, Los hombres no lloran. Justamente, que sepan que, por ejemplo, en nosotras, en las hermanas, en las amigas, en las hijas, en las madres, en cualquier mujer, que genuinamente tengas un vínculo, ¿no? Una relación, de confianza, pues prácticamente nosotras nos conectamos y nos vinculamos desde otro círculo, ¿no? No precisamente de la burla, no como ellos, ¿no? No precisamente desde la violencia, desde tirarnos el avión y decirnos: "Ah, sí, pues va a pasar", ¿no? O sea, no, sino que nos conectamos en ese sentido, ¿no? Y muchas veces, lo que él y también otros, amigos me decían es que muchas veces sí necesitan de esta escucha activa, ¿no? Que les prestamos, nosotras, ¿no? Como tal, y que adicional, que les a mí me lo han dicho, ¿no? O sea, necesito como la visión, desde el punto de vista femenino como tal, ¿no? Lo cual quiere decir que también están buscando esta conexión con lo femenino para poder apapacharse, ¿no? Entonces, también por otro lado, yo lo que observaba es que, yo insisto, ¿no? O sea, eh, hay hombres, ya más grandes como tal, que justamente están renunciando a estas formas, como tal, porque les ha hecho daño, ¿no? Porque los ha llevado a la soledad, porque y cómo la soledad, híjole, ¿no? Le causa terror a muchísima gente, pero bueno. Entonces, y que hoy día buscan esta otra forma de vincularse, ¿no? Desde cómo hacen, ¿no? O sea, simple y llanamente como a ellos les enseñaron prácticamente a callar, a no mostrarse, yo he observado, ¿no? Cómo a través a veces de los actos de servicio, de cuidar al otro, de procurar al otro, de hacer algo por el otro, es una forma que te están diciendo que eres importante, ¿no? Para ellos. Porque les han enseñado a callar, lo cual es tremendamente doloroso, ¿no? Es tremendo, o sea, yo honestamente digo, qué fuerte, ¿no? Hay quien te otorga un poco de tiempo, ¿no? Que te dedica 15, 20 minutos a está presente, están allí, ¿no? Hay quien, que inclusive, ¿no?
Me ha tocado que, por ejemplo, ¿no? Entre nosotras, vaya, ¿no? Basta con que a veces nos abracemos, nos tomemos de la mano, ¿no? Cuando nos saludamos de beso y no pasa nada, nos expresamos el cariño y para ellos es así, híjole, ¿no? Sumamente fuerte esta cuestión del contacto físico. Y cuando eso es hasta como que lo llegan a confundir y, pues, uno dice: "No, espérate, ¿no? Pues, es que va por otro lado", ¿no? Como tal, ¿no? Y bueno, ¿no? Y cuando los abrazas, en ese sentido, ¡pac!, ¿no? O sea, me ha tocado ver cómo se pueden llegar a, no a romper, pero sí a sentirlo, ¿no? Tan profundo que muchas veces te dicen: "Pues, gracias", ¿no? Y no por lo que te lleguen a decir, ¿no? Sino porque te das cuenta de lo frágiles que también son los hombres, ¿no? Porque somos personas al final del día, o sea, punto, ¿no? O sea, somos personas y que necesitamos esto, ¿no? Este, Entre nosotras nos podemos dar prácticamente llegamos a clase, ¿no? Cualquiera de las 3 y si sé que a Dianita le gusta la paleta de pollo, pues le llevo su paleta y no pasa nada, ¿no? Y a Diana sus galletas y pues ya, ¿no? O sea, sin rollo, ¿no? Para nosotras es así, ¿no? Si traigo una manzana, pues, la partimos y nos la comemos las 3, no pasa nada, ¿no? Y entre ellos es tan crudo que ellos no se comparten, ¿no? Que entre ellos es así de, no, ¿cómo por qué, no? Y justamente de esto, o sea, Coral Herrera en algún momento señalaba, ¿no? Las principales ofensas que les puedes decir a un hombre es que es una niña, es que eres gay como tal, o que cuestiones su masculinidad, ¿no? O sea, o que no eres hombre. Y entonces dices, vaya, ¿no? O sea, es momento de dejar esta parte por todo el dolor que llega a causar. ¿Tú qué crees, Dianita? Pues toda esta descripción que haces me recuerda esta definición de masculinidad frágil, ¿no? Donde se ubican, ¿no? Pues si usan alguna, todavía, ¿no? Se identificaba el color rosa con lo femenino, ¿no? Entonces, bueno, si traes rosa como ofensa, ¿no? Eres gay, ¿no? O sea, los colores nada tienen que ver con la preferencia sexual, ¿no? O no sé, o sea, cuestionar la sexualidad del otro siempre, ¿no? Y justo, ¿no? No tienen como ese, no sé, quizá como nuestra sororidad, ¿no? Este término que hemos desarrollado tanto, que es pues algo muy cercano, algo mucho desde la empatía, desde el sentimiento, y pues ellos no lo han generado, ¿no? O sea, estas redes que ellos crean, pues no sé, son estos, estos clubes en donde tienen que ver quién es más fuerte, quién tiene más poder, ¿no? Es bastante complicado, porque también esto que comentabas de que algunos se acercan a pedir un consejo femenino, pues yo también pensaría, ¿y qué pasa también con esa falta de no verse, ¿no? En el otro. ¿Qué tal si tú le puedes dar una perspectiva, esta perspectiva femenina nada más, pero hay un hombre que no lo ve igual, ¿no? Hay un igual a él en todos los aspectos que quizá podría tener una postura que le aporte más, ¿no? Pero no se quiere o no se puede, ¿no? Es demasiado complicado también, no solamente acercarse a la parte femenina, pero no estamos hablando de lo mismo, porque no padecemos lo mismo, no pensamos de la misma manera. Creo que entre sus comunes podría encontrar, una mejor opinión, ser entendido de otra manera, ¿no? Pero es bien difícil que no hay estos espacios para ellos, también para expresarse, y pues, ¿cómo promoverlos, no? No sé, no se me ocurre exactamente una idea para ellos desde los, no sé, los valores que ellos manejan, poder acercarlos, ¿no? Creo que es bien difícil. Em, pues, regresando a esto, a la educación, creo que desde pequeños fomentar en ellos, ¿no? Apostar por fomentar en ellos esa conciencia de los sentimientos, de la expresión, de saber identificar, ¿no? Yo veía un libro
para pequeños que se llama El monstruo de colores, que en él describe todos los sentimientos, ¿no? Y yo, pues, igual y no lo podía haber descrito mejor, ¿no? Este libro es muy bueno para saber qué es lo que se siente, ¿no? Y ya de adulto aún te das cuenta que cómo se siente, ¿no? Ahí te describe cómo se siente la rabia, cómo se siente, la tristeza. Entonces, pues, ¿qué nos falta? Falta describirnos, ¿no? Falta abrirnos y dejar de calificar a los demás en función de lo que hacen y más en función de lo que sienten. Es muy complicado ver ya a personas mayores, ¿no? Quebrarse y no saber qué es lo que sienten, ¿no? Es no saber cómo te ayudo, no saber qué es lo que duele, ¿no? Es muy, muy complicado y creo que, pues, el patriarcado ha hecho muy bien su trabajo, ¿no? Mantener los silencios también de aquel lado, ¿no? También del lado masculino, mantenerte, oprimido, ¿no? Quizá puedes tener un gran desempeño fuera de casa, puedes tener poder, puedes tener muchísimas cosas, pero ¿qué pasa cuando hay una situación demasiado fuerte y necesitas quebrarte y no puedes? ¿Qué pasa cuando estás enfermo y no puedes no vas, ¿no? No van, yo lo veo, no se atienden, ¿no? Tampoco es algo que hagan. Es hacerte el fuerte y salir a trabajar porque hay que trabajar, ¿no? Y bueno, si tu cuerpo lo necesita, pues también el descanso es necesario, ¿no? Y pues no lo hacen, son muchísimos factores que también los oprimen, pero es muy complicado hacer que entiendan esta opresión también, ¿no? Creo que sí es una lucha ardua también de aquel lado y entender que no somos contrarios, ¿no? Sino que vamos en el mismo sentido para liberarnos ambos sexos, ambos géneros, liberarnos sobre todo aquello que no nos deja expresarnos, sentir y ser libres. Ouch, eso dolió, ¿no? Como tal, ¿no? Y justo lo que señalabas es súper importante. Yo en donde veo que los hombres se expresan o pasan por todas las emociones como tal, porque en un experimento que se hizo en la Universidad de Georgetown, se encontraban con que cómo sentían la tristeza y la sentían en el estómago, ¿no? Cómo sienten la furia, de igual manera la sienten en el estómago. Y entonces prácticamente las emociones las fusionaban en el estómago, que también es nuestro segundo cerebro. Y lejos de eso, en donde se encuentran que explotan con todas las emociones, es curiosamente en el fútbol, en donde tampoco entre ellos son juzgados, en donde se abrazan y gritan de felicidad y de emoción, pum, si su equipo mete gol, ¿no? O un touchdown. Eh, en donde lloran, ¿no? Si su equipo pierde, por ejemplo, ¿no? En donde se enojan, ¿no? Y sacan toda su furia y su rabia al unísono cuando hay una falta o no sé, ¿no? O esta injusticia que pueden llegar a sentir, ¿no? Cuando se grita árbitro vendido o una cosa así, de las que se gritan en los estadios, ¿no? Entonces yo decía, bueno, al final del día, entonces, prácticamente es cuando ellos se permiten, mostrar, pues, realmente su piel como tal, ¿no? Mostrar esta vulnerabilidad y todo, pero qué mal que sea tan solo en estos espacios, ¿no? Y solo algunos, pero no todos. Entonces, por ejemplo, los que van, los que realmente viven, los que sienten toda esta pasión. Y aquellos que no, pues entonces se lo quedan guardadito, ¿no? Pero qué cosa tan más cruel, tan más dura, y que insisto, es momento de cambiar. ¿Tú qué crees, Janit? Perdón, Jessie, ¿tú qué crees, Jessie? Sí, pues definitivamente, ahorita que Diana mencionaba que como que se nos podía ocurrir para, pues para que ellos estén más en contacto con sus sentimientos, ¿no? Para que dejen de disociar, ¿no? De separarse, de estar, de saber qué sienten. Pues yo pensaba como en estos grupos que hay ya de alcohólicos anónimos, ¿no? En donde pueden ir a hablar sin que los juzguen, en donde tienen a otros hombres que los acompañan, ¿no? A otras personas que los acompañan. Se me ocurre algo así, ¿no? Pero de, del tipo también
como estos círculos de sanación, de curación y de, para estar en contacto con tus emociones, empezar a dialogar, empezar a construir puentes, porque como dice Diana, pues no somos enemigos, ¿no? No es que estemos mujeres en contra de hombres, ¿no? Y más bien es que todos avancemos hacia un lugar en común, y ese lugar en común es, evolucionar, es sanar, ¿no? Salvarnos unas personas a otras. Entonces, pues creo que podemos empezar por ahí, empezar como sociedad a hablar de estos temas para construir esos puentes que son muy importantes. Empezar si tú eres mamá, si eres papá, pues no le digas a tu hijo que no llore, no le digas que las niñas son las únicas que lloran y que los hombres no lloran, ¿no? No les digas esas cosas, ¿no? Más bien enséñales en dónde poner sus sentimientos, enséñales eh, que deben estar en contacto con sus sentimientos, que está bien, ¿no? Enséñales que pueden expresar otra cosa que no sea rabia, que pueden expresar amor, y eso es también algo muy importante, ¿no? Que los hombres también tienen ese deseo de ser amados, pero esta cultura, pues, a las mujeres es a las que nos ponen a mendigar amor, y entonces los hombres, viven en esa cultura de dominación, ¿no? De expresar, de no poder expresar el amor tampoco, ¿no? Y de no reconocer que también tienen esa necesidad de ser amados, como todos los seres humanos, ¿no? Entonces, empezar con eso, también dejar de pensar que el valor de las personas está en lo que producen, en lo que hacen, ¿no? Que somos valiosos todos en sí mismos, porque pues veo desafortunadamente eh, muchos hombres ya adultos que viven en el trabajo y si un día salen temprano, pues ya se les acabó el mundo, ¿no? Ya no saben qué hacer, así de, pues, ¿qué hago con este tiempo, no? Ya y creo que eso, es ese tiempo que ojalá este sistema capitalista patriarcal nos dejara más espacios para también centrarnos en nosotros mismos, ¿no? Pero ese tiempito que te sobre o róbale, como decía Salinger, róbale 2 horas en la mañana al sistema, o 1 hora, róbale cada día algo, un poquito de tiempo, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, así, para respirar, para tomarte un momento, para saber qué es lo que sientes, para empezar a identificar tus emociones y para ser valiente, ¿no? Sé valiente tú como hombre de expresar tus sentimientos, sé valiente de decir que eres valioso en ti mismo y que puedes romper ese círculo de violencia, y también como mujeres, pues, ser valientes y aceptar cuando los hombres expresan sus sentimientos, ¿no? Yo creo que por ahí podríamos empezar. Súper, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos, ¿no? Yo abonaría a lo que señala Jessie, con la realidad es que, uno, escribir de puño y letra reconociendo cómo nos sentimos, ¿no? Cómo te sientes, con cualquier cosa, ¿no? Con lo que te gusta, con lo que te disgusta, con lo que amas, con lo que inclusive hasta a veces hasta no te gusta, ¿no? Con lo que puedes llegar a odiar de la vida, ¿no? Porque pues también se vale como tal, ¿no? Pero justamente ubicar como todas estas emociones, ¿no? Y saber que en la medida que uno las va sacando o las va nombrando, de hecho bajan, ¿no? En un primer momento. Por otro lado, tener esta disposición de cambiar, y hay círculos de masculinidades, ¿no? Por ejemplo, hay un círculo de masculinidad, como tal, saliendo del Metro Miscuac, se reúnen los hombres los martes a las 8 de la noche para quien guste ir. Y, existen como otras nuevas formas de relacionarse, ¿no? Y entre estas, se está viendo desde los cuidados en estas paternidades como tal, ¿no? En un primer momento, y otras formas como tal, ¿no? Y por otro lado, también lo que es súper importante y 100% recomendable, eh, la terapia, ¿no? Que busquen un profesional, en la materia como tal, para que puedan, ir hablando de todos estos dolores, de estas tristezas, de estas furias, de estos enojos que pueden llegar a tener como tal, y las diversas formas de sacarlas, ¿no? Porque, pues, la realidad es que es necesario, ¿no? Porque como dice Diana, ¿no? A veces estas cosas llegan a matar, ¿no? Al final del día. O
Entre estas, ellos pueden llegar a lastimar al grado de asesinar a alguien, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, los feminicidios al final del día, ¿no? Son crímenes de odio en contra de las mujeres derivados, muchas veces por la pérdida de control, ¿no? Por, tener este poder exacerbado y de sometimiento hacia otros, ¿no? Entonces dices: "Rayos", ¿no? O sea, qué tremendo, ¿no? Que justamente, pues bueno, ¿no? Pues Hobbes tenía razón, ¿no? Somos animales racionales que se dejan llevar por sus pasiones, ¿no? Pero entonces, a veces dejamos de ser muy racionales, ¿no? Y nos gobiernan las pasiones, pues, en todo caso, habrá que buscar cómo gobernarlas. ¿Tú qué crees, Yanita? Pues yo también pienso en estas masculinidades nuevas que hay veces que están disfrazadas, ¿no? Aquellos que salen con la bandera de, no, bueno, yo entiendo a todos, yo soy fraterno con mis pares y no es cierto, ¿no? O sea, cuando llega el momento de demostrar esa fraternidad, ese acercamiento, esa empatía, dan un paso atrás, ¿no? También hay quienes se pintan de color a conveniencia, ¿no? Entonces es muy complicado también luego lidiar con este tipo de masculinidades, ¿no? Y también, pues las nuevas paternidades eh, desde la masculinidad, desde la nueva masculinidad son muy buenas, ¿no? O sea, es muy bueno verlo, ¿no? Ya antes no se veía tanto a los padres, acercarse a los hijos, ¿no? Cobijarlos, pues, estar enterado de sus deseos o tener charlas tan cercanas, ¿no? Pienso en nuestras generaciones, al menos, que no hay padres tan cercanos, ¿no? No hay padres, amorosos o que se vea, cargando al niño o a la niña o jugando tanto con ellos, ¿no? Creo que ahora se ha abierto también un poco más esta parte de las paternidades que son responsables también de las labores de cuidado. Y pues está igual el otro lado de la moneda, en donde también se les tacha, ¿no? De, ay, tú te vas a quedar quizá con los niños porque, o sea, tu esposa gana más, pero pues sal y busca algo mejor, ¿no? Entonces, y bueno, alguien se tiene a veces que rifar en la casa, ¿no? Y cuál es el punto de que si una pareja llega a cierto acuerdo, pues al final es su acuerdo, ¿no? Entonces sí, también veo que estos son muy juzgados, ¿no? Estos hombres que se quedan en casa, porque son mandilones, porque ahora son mantenidos, porque, o sea, hay mil cosas que a la sociedad no le parece. Entonces, ay, creo que estamos en un en un nivel bastante bastante intenso con tantas opiniones cruzadas, pero creo que sí es importante resistir y remarcar que es bueno, ¿no? Que es bueno que los padres sean cercanos, que es bueno que los hombres expresen tanto con su pareja como con sus hijos, que es bueno que salgan a buscar apoyo cuando lo necesitan, cuando se sienten superados, ¿no? Que también es bueno gritar, cuando están desesperados, obviamente no en un mal sentido de violencia, sino, pues, gritar por auxilio, ¿no? O sea, siempre habrá alguien que te ayude, alguien que te entienda, y si no, pues, obligado buscar esta ayuda en cualquier cosa, ¿no? Igual los hobbies, pues, son como muy de hombres o muy de mujeres, ¿no? Y hay hobbies que bueno, no necesitas ser hombre o mujer para hacer una u otra cosa. Me recordaba mucho a un jugador olímpico que era todo un éxito y que llevaba su tejido, ¿no? Estaba siempre tejiendo y era muy criticado, ¿no? Al principio y después, pues, siempre se convirtió en estas fotos, ¿no? En estas postales de que, bueno, si eso es lo que te desestresa, ¿qué importa tu preferencia sexual o cómo te nombres, ¿no? Es también quitar estos estereotipos de las actividades y de todo lo que conlleva esto, ¿no? Es muy importante abrirnos y entender que no hay género absolutamente para ninguna actividad, ¿no? Todos y todas podemos hacer lo que queramos siempre y cuando no afectemos a nadie más.
Oye, amé esto que dices de resistencia, ¿no? Como dice Escape, insistimos, resistencia, y justo ya me despido con esta frase, que me gustó mucho también del libro, que dice: "Resistencia significa oposición a ser invadido, ocupado, asaltado y destruido por el sistema. El propósito de la resistencia aquí es buscar la curación mismo para poder ver con claridad. Las comunidades en resistencia deben ser lugares donde las personas puedan volver a sí mismas más fácilmente, donde las condiciones sean tales que puedan curarse y recuperar su sentido de plenitud". Y eso es bien bonito. Eso se me hace maravilloso y creo que podemos resistir, hombres y mujeres, juntos, infancias, adolescencias, vamos a resistir y resistiremos. Ay, qué bonito, ¿no? Y bueno, ¿no? Es justo, ¿no? Este es Tom Daly, ¿no? Un hombre tejiendo maravillosamente. Que qué cosas, ¿eh? Si tú te metes al Instagram de Tom Daly, es maravilloso todas las creaciones, los suéteres que se avienta. El suéter olímpico es una cosa divina, ¿no? Increíble, ejerce su paternidad preciosa con su esposo, ¿no? Entonces, justo, ¿no? O sea, son íconos como tal que nos permite que hay nuevas formas de relacionarnos, de querernos, de amarnos y de estar como tal, ¿no? Y pues bueno, pues nosotras ya nos vamos, entonces, pues bueno, último mensaje, Dianita. Yo me quedo con una frase que leí de Judith Butler, que dice: "Cualquiera que sea la libertad por la que luchamos, debe de ser una libertad basada en la igualdad". Eso, muy bien, muy bien. Jessie. Resistencia. Vamos a crear comunidades. Este espacio es un espacio de resistencia, es un espacio para abrir la mente a otros horizontes, para crear comunidad y pues si nos abrazamos unos a otros, avanzamos más rápido, ¿no? Unidos avanzamos más rápido. Entonces, pues sí, las mujeres efectivamente no se va a caer, lo vamos a tirar, pero si tú, hombre, te unes a nosotras, lo tiramos más rápido, ¿no? Porque este sistema nos está destruyendo a todas las personas, ¿no? Entonces, pues, resistencia. Muy bien, pues bueno, aquí tienen a 3 mujeres, como tal, que, pues bueno, también somos, aliadas, de los hombres. Entonces, pues bueno, en lo que gusten y podamos apoyarles con muchísimo gusto. Nosotras ya nos vamos. Esto fue Rompiendo Era y los vemos y los esperamos el próximo martes. No se olviden, pues, de activar por ahí la campanita para que en las notificaciones les diga que ya está listo el capítulo de Rompiendo Era. Y pues bueno, nos despedimos. Mi nombre es Vanessa Rojas y hasta la próxima. Bye bye. Bye.